la situación mundial actual. Vamos a ir viendo de lo general del mundo, luego vamos a ir a Latinoamérica, a la Argentina y al empresario. Así vamos a terminar en esta hora a la que le vamos a dedicar. Veo algunos rostros conocidos, no solamente en la capital, la provincia, hasta San Juan está presente. Vamos a ver si antes de comenzar me puedo desbloquear, no para poder expresarme, sino para poder compartir la pantalla. Vamos a ver, Amigate con la tecnología. Vos sabés que con la tecnología tengo yo. A ver, vamos a ver. Bueno, yo ahora voy a comenzar a poner los PowerPoint. Si la tecnología y mi sapiencia lo permite, ¿no? Vamos a ver. Esperen, mientras tanto, vamos. A ver, yo quiero saber si ahí se ve ese PowerPoint. Se ve, queda tranquilo, bueno, ya. Mientras tanto, alguna consigna para el manejo de esto. Vayan anotando las consultas que haya en el chat. Traten de tener en cuenta de no repetirlas a las preguntas, porque yo voy a tener que ir más o menos mirando eso y quiero prestar atención también un poco a la charla de Gabriel. Así que, por favor, eso. Gabriel, después me vas a dejar, me imagino, el Power para que se los pueda entregar a los participantes, ¿no es cierto? Totalmente, desde ya. Sí. Yo no, siempre... pero van a tener una consigna, no se los voy a entregar así nomás. Van a tener que responder una encuesta de satisfacción y entonces después de eso van a tener el PowerPoint. Así perfecto, yo te lo dejo a vos, después vos verás. Bueno. Es una costumbre mía desde... A ver, uno no podía hacer esto cuando daba las clases con las viejas transparencias, ¿no es cierto? Que llevaba una carpeta lleno de transparencias y bueno, las tenía que llevar uno encima. Pero desde que comenzamos a utilizar el PowerPoint, a donde yo voy, lo dejo. Totalmente, esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Es una costumbre. Bien, bueno, vamos a ver. Nos convocan para hablar sobre comercio exterior, diagnósticos, perspectivas en el marco del COVID-19. Para lo cual primero vamos a tener que, no podemos aislarnos ya que estamos en un mundo globalizado y esa globalización hay hitos que han marcado la misma. Algunos marcan el comienzo de la globalización con la colonización por parte de Europa. Otros llegada del hombre a la luna, otros con Internet, Windows. Hay un consenso general que la globalización comienza básicamente con la caída del muro de Berlín porque se genera un nuevo mapa mundial. A partir de allí, consenso Washington, la autodisolución de la Unión Soviética, con todo lo que ello implicó, la Alemania, la caída del muro, recordarán ustedes. Después el foro de Davos, la creación de la Organización Mundial de Comercio, que marca un hito en el comercio internacional específicamente, porque el viejo GATT, o Acuerdo Comercial, se transforma en un organismo de Naciones Unidas. Luego tenemos como otros hitos, muchas que nos han impactado fuertemente a nosotros, como son, recuerdan, en la década del 90, las crisis mexicanas, el efecto tequila, la crisis asiática, el efecto dragón, la crisis rusa, el efecto vodka, luego el efecto samba de Brasil, y la que nos pegó muy, muy fuerte a nosotros, el efecto tango. Recordarán que en 2001-2002 eso fue terrible. Son hitos de la globalización, como bueno, la aparición del teléfono inteligente, Google, el ingreso de China a la OMC, es otro hito importantísimo, los atentados a las Torres Gemelas, con todo lo que ello también implicó, porque a partir de allí Estados Unidos empezó a aplicar barreras, restricciones no arancelarias al comercio internacional, con el tema de la defensa, Facebook, las redes sociales, la crisis financiera del 2008, que tuvo un impacto muy fuerte sobre todo en la economía mundial, y ahora este hito que nos toca a nosotros presente, que es el del COVID-19, que espero que dentro de unos años lo recordemos así como estamos recordando todos esto. Bien, entonces como punto de partida, ¿dónde estamos? Pero hasta hace unos meses nada más. O sea, esto no es historia. Hasta hace unos meses estamos inmersos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Guerra comercial que
ha marcado también un descenso del comercio internacional de los últimos años. Guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, porque lo de Trump no es solamente con China. Todo aquel país o bloque que tiene fuerte presencia en comercio internacional, Trump le aplica sobre aranceles, no solamente por motivos comerciales, sino también con unas presiones políticas. Después, la fractura al principal bloque de integración. Si hay un modelo a nivel internacional de un bloque de integración, es el de la Unión Europea, que nació en el año 57 con el Tratado de Roma, que eran 6 países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Francia y Alemania, y sin embargo llegaron a 28 países, algo que parecía que evolucionaba permanentemente, de pronto una fractura impensada hasta hace unos años. Después nos vamos a detener para la famosa zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahí nos vamos a tener luego un par de minutos, porque tengo mi posición al respecto desde que se anunció bajo la presidencia de Macri, con bombos y platillos, que ganábamos un mercado de 500 millones de habitantes. Tengo mis reservas al respecto y ahora vamos a hablar sobre eso. Bueno, hasta hace unos meses, todo esto es de ahora, ¿sí? El nacimiento de un nuevo bipolarismo. Ahora es Estados Unidos y China. China con un marcado ascenso en forma permanente, comercial, económico, digital. Hay una guerra digital de todo esto. Y los conflictos en las periferias. Hasta hace poco, ahora nos tapó todos los diarios y los noticieros el tema de la pandemia, pero hasta hace poco Chile estaba incendiada. Lo mismo con Bolivia. Bien, vamos a comenzar entonces con la guerra comercial de Estados Unidos-China. Esto lo vamos a pasar brevemente, pero no podemos no mencionarlo esto, no podemos abstraernos de esto. Yo quiero cerrar acá. Bueno. Estados Unidos y China libran una guerra comercial. Un segundito. Esto lo puedo sacar. Bueno, Estados Unidos y China libran una guerra comercial impensada por el proteccionismo económico, y que la comenzó a llevar a cabo básicamente Donald Trump. ¿Qué pasa? Lo acusa a los chinos de invadir comercialmente con todos sus productos a Estados Unidos, básicamente a través de subsidios a la producción y entonces con prácticas desleales al comercio internacional. El tema es que realmente es cierto que los Estados Unidos tienen la balanza comercial deficitaria con China. China, hay un desbalance, hay un saldo negativo por parte de los Estados Unidos de 400.000 millones de dólares. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo es poniéndole barreras a los productos chinos para evitar el incremento de ese desfasaje. Fíjense lo que estamos hablando, el saldo negativo de 400.000 millones de dólares. China corresponde. Entonces, aparte de colocarle aranceles a productos norteamericanos, para seguir teniendo otros proveedores, desgrava o baja aranceles a mercaderías provenientes de otros proveedores. De esta manera no pierde presencia en el mercado. Evidentemente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un conflicto que amenaza a toda la economía mundial, pero que va más allá de la guerra comercial, ya que es una lucha clara por el dominio digital y la hegemonía global. Está ahí, veamos el tema de Huawei, y el 4G, el 5G y los que siguen en adelante. Bueno, quiero sacar las fotitos del costado que me tapan y no puedo. Ahí sí que requiero auxilio. Si alguien sabe cómo tengo que sacarme las fotos del costado, porque me tapan a mí la imagen. No puedo hacerlo. Bien, después de, no solamente nos necesitamos... Sí se puede. Arriba tenés sí. 4 cuadraditos distintos. El que tiene solo una rayita, si apretás el que tiene como un guión nada más, ahí desaparece. Tenés un guión, un cuadradito, 2 rectangulitos todo un cubito con cuadraditos. El primero del guión
Arriba de todo, arriba a la derecha. Arriba a la derecha, para dejar de compartir esta foto. No. Ahí tenés todos los participantes, vos tenés la tira de participantes ahí. No lo encontrás. A ver, arriba tengo nueva función, poner en pausa, anotar más, grabar No, información. arriba de la tira esta, ¿no tenés? ¿No? Nada, bueno, no sé entonces cómo tenés Ocultar panel de video, ocultar controles, compartir sonido. No sé, porque a mí me tapa mi... Sí, a todos nos tapa. Ah. Porque vemos tu pantalla. Bien, bueno, vamos a ver salvo que hiciera así. Arriba del token, dice De Lucho, terrible. Aparece con la flecha. A ver, De Lucho, terrible. ¿Dónde te veo? Te doy el audio. Esperá. Yo quiero sacar estas fotos acá. Pará. De Lucho, ¿dónde estarás, De Lucho, terrible? De Lucho, no te veo, De Lucho, terrible. A ver. Lucho. Ah, pero no tenés imagen, Lucho, acá. Y ahora desapareció. Okay. No anda. De Lucho te di audio. Sí, Lucho te di audio. A nosotros nos aparece arriba de la foto, de la tira de fotos, quién está hablando. Exacto. Ponés la flecha por encima del Tolkien, a mí me aparece automáticamente el guioncito para minimizarlo. Sí, si no, claro. soy la mujer. Si no, lo que tenés que hacer, Gabriel, vos que estás compartiendo pantalla, para achicar tu zoom, apretá de tu teclado la tecla escape a la izquierda arriba, ¿viste la tecla de la computadora ESC? Okay. Sí, pero eso lo que me hace es reducir la pantalla completa y aparece lo que están viendo ahora. Ah, y no te achica, porque generalmente cuando haces eso te saca, por default, te saca la visión de la gente del costado y te la pone arriba del todo. ¿A vos no te hace eso? ¿No ves la gente arriba? Si yo aprieto escape, ¿ven ahora la pantalla? Sí. Con todo. Bien, yo aprieto escape, pasa esto. Ah, no se te pone la gente arriba, no la gente arriba chiquita. Vas a tener que cerrar Zoom porque se te tildó el Zoom con la compu. No, si cierra Zoom desaparecemos todos, Lucho. No. Yo te dije. Si no, la otra es de... Sí, no, otra no hay. Se te tildó la computadora te quedó tildado Zoom. Y bueno, seguiremos así entonces. Sí, porque si no vamos a hablar por teléfono. Bien. Bueno. Entonces, volviendo a la guerra comercial China-Estados Unidos, les decía que luego Estados Unidos no solamente con China, sino también tiene una guerra comercial con la Unión Europea, de vieja data esto, porque básicamente por la guerra de subsidios. Ambas potencias, Unión Europea y Estados Unidos, siempre impulsan a que nosotros no subsidiemos, pero ellos subsidian. Sobre todo en Europa es muy fuerte la política agrícola común en materia de subsidios. Y fíjense que notable, así como Estados Unidos tiene un saldo negativo con la balanza comercial con China de 400.000 millones de dólares, con la Unión Europea, con quien acá Macri pretendía firmar una zona de libre comercio, con la Unión Europea, Estados Unidos tiene 150.000 millones de dólares de balanza negativa. A ver, tomen en cuenta eso. 150.000 millones de dólares de balanza comercial, de balanza negativa, tiene con la Unión Europea. Ahora, no sé si nosotros somos más fuertes de Estados Unidos y podemos revertir eso. También Europa ya sufrió la imposición unilateral de aranceles por parte de sus exportaciones de acero, de aluminio, ¿sí? Y también está aumentando aranceles como parte de negociación política. A veces no es solamente que quiere alguna ventaja comercial, sino te presiono para obtener algún fin político con el sobrearancelamiento de los productos. Esto se lo está haciendo a Alemania, que va a perjudicar a todo lo que tenga que ver con automóviles y componentes,
para que Alemania invierta más en defensa. El sector automóvil no es solamente el que se ha habido hierro, acero, aluminio, automóviles, sino también productos típicos como ser quesos, vinos, y ahora amenazó con colocar 100% sobre arancel a los vinos españoles. Todo esto, para todos los que estudiamos comercio internacional, vemos que la OMC es como que dirían, está dibujada, o sea, es como que la Organización Mundial del Comercio fue un paso al multilateralismo y de esto están apareciendo barreras o restricciones y es un nuevo paso al bilateralismo. Otro de los hitos que decíamos nosotros hace un rato era justamente el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Impensado hace unos años esto. El Reino Unido, gran socio europeo, y de pronto le salió el tiro por la culata cuando hicieron sus elecciones, porque pensaban que el resultado iba a ser el otro, y decidieron, a través del resultado electoral, se decidió este divorcio, con las consecuencias que esto trae, porque está retirándose de la Unión Europea uno de sus principales socios, el tercer socio en habitantes, y el segundo desde el punto de vista económico. Tenemos Alemania, Reino Unido, Gran Bretaña, Francia. Se retira Gran Bretaña, asume Francia el segundo lugar. Esto trae una consecuencia económica muy importante por la Unión Europea, porque pierde peso, pero a su vez es un mal precedente y un debilitamiento de la Unión Europea a nivel internacional. Decíamos antes que otra de las características eran los problemas periféricos que habían surgido, como pueden ser el estallido social en Chile. Y esto, fíjense, o sea, tan fuerte fue el tema de la pandemia que nos tapó, y hasta hace unos meses nada más, hasta hace unos meses Chile estallaba. ¿Sí? Ese modelo económico que tanto preconizaban muchos, escondía realmente una crisis social y de exclusión social muy, muy fuerte. Una concentración en la riqueza de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población, hasta que estalló. ¿Sí? Lo mismo, bueno, que el otro problema era el de Bolivia. Cuando no le permiten la reelección a Evo Morales, estalla Bolivia. Son estallidos en la periferia que hoy se ven cubiertos por el tema de la pandemia, pero que están latentes. Ahora bien, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto se vendió con bombos y platillos como el gran éxito de la gestión anterior en materia de relaciones internacionales, que bueno, obviamente que esto no está vigente, tienen que confirmar los parlamentos, no creo que avance. Me opuse en su momento y en charlas que he dado, porque, a ver, básicamente, es un acuerdo asimétrico. Y la Unión Europea no reconoce esas asimetrías. Pensemos, ¿por qué le dijimos que no al ALCA hace más de 10 años? ¿Y por qué le vamos a decir que sí a la Unión Europea? ¿Cuáles son los argumentos que fundamentan eso? ¿Por qué le dijimos que no a hacer una zona de libre comercio de Alaska, Tierra del Fuego, con los Estados Unidos? Y sí lo vamos a hacer con la Unión Europea. ¿Acaso la Unión Europea es un socio equivalente a nosotros? ¿Podemos sacar ventajas? No, salieron que dijeron, no, pero es un mercado, ganamos un mercado de 500 millones de habitantes. No ganamos nada. No ganamos nada. Pero para no quedarnos solamente en lo que yo estaba convencido que era así, vamos a buscar datos. Así va a reforzar esta posición, al menos. Esto en los diarios que preconizaban éxitos, muy bien. A ver, la Argentina y los socios del Mercosur están negociando Tratado de Libre Comercio. No solamente con la Unión Europea, sino que hay tratados de libre comercio con Corea del Sur, con Singapur, con India, que están en negociación. Obviamente no creo que prospere ninguno de ellos. ¿Se imagina un tratado de comercio con Corea del Sur y Singapur? Nos tapan. Nos tapan. Pero aparte del punto de vista comercial, son negociaciones asimétricas en cuanto a tamaño, PBI, y no se reconocen esas asimetrías en el tratado. Y que el tratado excede solamente los intercambios de productos comerciales que puede haber, sino que avanza sobre áreas estratégicas, como son las compras gubernamentales. En las compras gubernamentales, el Estado licita y siempre favorece a empresas nacionales. Ahora, desde el momento en que se firma un tratado de esto, las empresas de los otros países firmantes del tratado tienen que ser tratadas igual que las nacionales. Con lo cual, cualquier licitación
que lleva acá el Estado y que hoy lo ganaría una empresa nacional, mañana lo va a ganar una alemana, o vamos a estar en condiciones de competir con una alemana, o una de Corea, o una de Singapur. En el caso de la Unión Europea, una alemana. Muy bien. Bueno, pero también podríamos ir, claro, ¿les parece a ustedes pymes argentinas tratando de participar en una licitación en Europa? Entonces, compras gubernamentales, servicios, derechos, marcas, propiedad intelectual, patentes. Algunas de estas negociaciones datan de hace más de 20 años, como es el del Mercosur específicamente. Que la gestión de Macri con la llegada de Bolsonaro lo aceleraron, ¿sí? Y firmó Macri allá, sin consultar a los sectores involucrados. Siempre cuando se lleva a cabo este tipo de tratados, a través de las cámaras, entidades empresariales, se consulta y se hace participar al sector privado porque va a ser el afectado. Sobre esto hay que agregar el deterioro económico que produjo el gobierno de Macri en los últimos años, sobre todo con los déficits comerciales más grandes que ha tenido en los últimos 20 o 30 años Argentina. Los déficits comerciales. Esto es INDEC, es estadística. 2007 y 2018 son los mayores déficits comerciales que ha tenido la Argentina. Más la paralización de todos sus rubros, utilizando un 51% de la capacidad instalada. A esto hay que sumarle luego, bueno, lo que viene ahora, todo el tema de la pandemia, etc. ¿Sí? Y estos tratados, el tema es, como decía anteriormente, el inconveniente es que son asimétricos. Los PBI de nuestros países no son comparables a los de la Unión Europea. Ahora, para reforzar más aún esto con datos, veamos cuál fue la experiencia de aquellos países que firmaron tratados de libre comercio con la Unión Europea. Todos ellos tuvieron consecuencias drásticas para su balance comercial. Todos. Algunos que tenían un superávit muy grande, como lo tenía Chile, lo disminuyó. Y otros directamente lo sirvió para incrementar su superávit. Y a su vez les trajo una primarización de su aparato productivo. En términos generales, la evolución de las exportaciones hacia la Unión Europea fue menor respecto al incremento de las importaciones. Chile representa un caso muy desfavorable. Las ventas a la Unión Europea cayeron el 1%, y sus importaciones aumentaron casi en un 100%. México no pudo revertir su saldo deficitario, hubo una reprimarización de todas las exportaciones. Claro, ¿qué le vamos a vender a la Unión Europea? Productos primarios. Se profundizaron las desigualdades. Acá tenemos ejemplos, datos. Sudáfrica, a ver, Chile. Al inicio del acuerdo le exportaba, tenía balanza comercial de 6.000 millones. Fíjense, y luego el saldo de la balanza comercial pasó a ser de 800. O sea, al tener una balanza comercial favorable en 6.000 millones, pasó a tener 800. México, de tener una balanza que ya era negativa en 7.000 millones, ese negativo pasó a ser de 17.000 millones. Este cuadro se los dejo después, son datos. Chile le exportaba antes del acuerdo 11.000 millones de dólares, después 11.300, después del acuerdo 11.200. Sudáfrica, México le exportaba 6.000, México creció muchísimo, pero fíjense lo que crecieron las IMPO. Son todos deficitarios, no hay ninguno que haya salido favorecido. Entonces, ninguna de estas economías salió favorecida, ninguna. Y, como les decía antes, Estados Unidos mismo tiene 150.000 millones de dólares negativo con la Unión Europea. ¿Cuál es el argumento para firmar una zona de libre comercio con la Unión Europea? Eso va a implicar que vamos a tener... Actualmente Unión Europea y Mercosur mantienen un intercambio de alrededor de 100.000 millones de dólares. Europa nos vende más o menos 51, 52.000 millones de dólares, el Mercosur le vende 48.000, ya de por sí es negativo. Va a incrementar eso. Pero no solamente eso, sino piensen ustedes, hay un flujo muy grande de exportaciones argentinas de mano de obra, las que tienen carácter, las que con carga, con trabajo encima, no productos primarios. Manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial. Un alto componente de esas exportaciones van a Brasil. Brasil es nuestro principal destino de exportaciones industriales. Ahora bien, si firmáramos esa zona de libre comercio,
Hoy los productos europeos cuando van a ingresar a Brasil pagan aranceles de importación, mientras que ese mismo producto, si va a la Argentina o Brasil, no paga aranceles de importación por el Mercosur. Si firmamos una zona libre de comercio con Europa, el producto europeo ingresaría a Brasil con arancel cero. O sea, no solamente que nuestro intercambio con Europa nos llevaría a un deterioro y aumentaría la primarización de la economía, sino que a donde nosotros exportamos hoy, que tenemos ventajas, dejaríamos de tenerla porque ingresaría a Europa con arancel cero a Brasil. ¿A dónde va a comprar el brasileño una máquina, un bien? ¿A Alemania con arancel cero o a Brasil o a Argentina con arancel cero? Va a comprar a Alemania. O sea, perderíamos las ventajas que hoy tenemos. Tanto nos cuesta fortalecer la región, fortalecer el Mercosur, que ahora se lo vamos a regalar a Europa. No, por favor. O sea, no hay ningún tipo de ventaja por donde se lo mire. Pero como yo decía antes, no es solamente, compras públicas. Dice, se establece el trato no discriminatorio. O sea, que no puede haber la exclusividad para las empresas nacionales en sectores estratégicos, con la asimetría que existe. Con los servicios pasa lo mismo. Y la Unión Europea, obviamente, tiene un alto grado en materia de desarrollo, en materia de servicios. Entonces no hay ningún... el Mercosur no reconoce, la Unión Europea no reconoce la asimetría, pese a su tamaño, su economía. Entonces nos veríamos altamente perjudicados en bienes, en servicios, y en lo que decía yo anteriormente, el intercambio que tenemos con Brasil. Brasil, nuestro principal destino de industria, sería cubierto por Europa. El acuerdo apunta a consolidar una especialización productiva donde nuestro país se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad de diversificar sus exportaciones, mientras que Europa busca facilitar el acceso a sus productos industriales. Es un acuerdo capaz de debilitar profundamente hasta desintegrar nuestro tejido industrial. Justamente, lo que tenemos que buscar nosotros es desarrollarnos, es industrializarnos. No existe país desarrollado que sea agroextractivo, que sea solamente productor de productos primarios. No lo existe. Nosotros, históricamente, en América del Sur, en Latinoamérica de México para abajo, tenemos México, Brasil y Argentina, con industria, nada más. Y nosotros la estamos golpeando mucho, hace años se la está golpeando mucho. Bien, una política externa, se requiere pragmatismo en esto, ¿sí? La política externa pragmática requiere pensar relaciones exteriores desde un nuevo modelo productivo y de agregación de valor. Argentina debe buscar una inserción natural que se encuentre en sintonía con el desarrollo de sus capacidades industriales. Será clave cuidar y fortalecer nuestro entramado productivo, así como generar iniciativas que mejoren nuestra competitividad. Es importante que la agenda de negociaciones comerciales sea planteada de forma inteligente, donde la mayor integración logre efectivamente un mejor desempeño comercial, generando divisas y empleo. Cuando comencé a hablar del Mercosur con ustedes, apareció allí un PowerPoint con... ¿Qué imagen pongo sobre la unión, sobre el acuerdo? Y estaba una foto del Mercosur y la de los diarios después. La que yo creo que representa mejor la firma de este tratado es la que después va a cerrar la prueba que vendrá próximamente. Hay que fortalecer una perspectiva regional. Yo insisto en fortalecer la región, fortalecer el Mercosur. Y cuando hablo de fortalecer el Mercosur, es independientemente del presidente de turno que exista. Los presidentes hoy están, mañana no están, mientras que los países siguen. Entonces, y tenemos que fortalecer el entramado productivo que existe entre Argentina, Brasil, y ampliar el Mercosur. Totalmente de acuerdo en ampliar el Mercosur. Fortalecer al ADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, nuestro mercado natural, donde podemos colocar justamente nuestros productos con valor agregado. Hay que trabajar sobre la región. La pandemia va a traer como consecuencia justamente un Estados Unidos, Europa y Asia, y nosotros vamos a seguir colgándonos del mundo si no asumimos una vez por todas una fortaleza en la región. Entonces, en comparación con otros destinos de exportación, el Mercosur posee un carácter estratégico. Es el principal destino de las exportaciones industriales. Frente al cuestionamiento de las cadenas globales de valor, el desafío es robustecerlas. Cadenas regionales
y extenderlas a toda América Latina. Yo creo que cierra bien lo que yo pienso del Tratado de Unión Europea-Mercosur, es este slide, que sinceramente no me gusta cómo le queda al Mercosur. Bien. Hecha esta introducción, vamos a ver comercio mundial, qué es lo que está pasando, cómo está afectando el COVID, y vamos a verlo, comercio mundial, luego América Latina y Argentina. China y Estados Unidos junto con Alemania integran el grupo de los grandes jugadores del mundo, los grandes importadores y exportadores, ya que concentran más del 50% del comercio mundial. Fíjense, 50% del comercio mundial. ¿Saben con cuánto participa Argentina en el comercio mundial? No llega al 0,4. Hoy están 0,3%. 0,3% a nivel mundial. Esa es la participación nuestra. No existimos. Entonces, nos tenemos que cuidar. Después de China, Italia fue el primer país más afectado de Occidente. Italia está ubicado también entre los países principales exportadores del mundo. Y su parálisis está afectando a la Unión Europea, o sea, como bloque. Según la OMC, esto lo va modificando. No está claro si el pronóstico, dice el pronóstico más optimista es que la caída del comercio mundial va a ser el 13%, el más pesimista dice que va a ser del 32%. Y si es del 13%, será similar a lo que fue el 2008-2009. Si es del 32%, será similar al de la Gran Depresión. Lo cierto es que la magnitud del derrumbe y la posible recuperación en el 2021 guardan estrecha relación con la duración de este COVID, que nosotros nos alarmamos cada vez que vemos que Europa ya está en otra etapa y sin embargo empiezan a aparecer brotes nuevos, ¿no es cierto? Y la eficacia de las respuestas políticas, y yo lo puse en negrito, bueno, resalté ahí respuestas políticas, porque el tema pasa por allí. Son respuestas políticas. La economía tiene que estar, o sea, es la política la que tiene que indicar qué medidas se deben tomar. Las respuestas políticas para manejar una crisis sanitaria sin precedentes. Esta crisis es ante todo una crisis sanitaria que obligó a gobiernos a adoptar medidas sin precedentes para proteger la vida de la gente. Esto lo dice la OMC. Es inevitable descenso del comercio y la producción tendrá dolorosas consecuencias para los hogares y las empresas, aparte del sufrimiento humano causado por la propia enfermedad. A diferencia de lo que pasó en el 2008, los bancos no están descapitalizados. En la crisis del 2008 fue una crisis económica. Esta es una crisis por una enfermedad, por la pandemia, por un virus. Pero la economía venía más o menos a los tumbos, pero venía. Se prevé una recuperación, la OMC prevé una recuperación del comercio en el 2021, pero va a depender de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas en materia de políticas. Vuelvo a insistir con esto. Casi todas las regiones van a sufrir en 2020 disminuciones de 2 dígitos en el volumen del comercio. Se van a ver especialmente afectadas en Europa, América y Asia. Es probable que la caída del comercio sea más pronunciada en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, por ejemplo, productos electrónicos, industria automotriz. El comercio de servicios también, fuertemente afectado, todo lo que sea en materia de turismo. Fue terrible. Ustedes tengan un ejemplo. En España ingresan por año alrededor de 80.000 millones de dólares en materia de turismo. Argentina exporta por año alrededor de 60.000 millones de dólares. Todas las exportaciones argentinas, todas, las agropecuarias, las industriales, todas suman alrededor de 60.000 millones de dólares. España ingresa divisas de turismo, solamente de turismo, 80.000 millones de dólares. Obviamente este año no. O sea, fíjense el impacto que ha tenido esto. Le dejan de ingresar 80.000 millones de dólares, o le ingresarán menos, ahora en el último trimestre del año, lo que le quede. O sea, no es solamente comercial, el tema de los servicios, especialmente transporte y turismo. Fíjense lo que proyecta el FMI, estos son datos, FMI, para la caída de las economías ahora, para el 2020. España caerá alrededor del 13%, Italia el 13%. El FMI va ajustando esto cada tanto a medida que va evolucionando la pandemia. Países que han subestimado la pandemia, que no han aplicado la cuarentena tan rígida como nosotros, y sin embargo tienen la misma o mayor caída de su actividad económica. Fíjense, o sea, no es que nosotros
oh, mira qué mal que nos va por esta cuarentena. No, no, el problema no es la cuarentena, es la pandemia, y es a nivel mundial. Los países que se han relajado, que no le han hecho caso a la cuarentena, que han aplicado una cuarentena muy light, han tenido millares de muertos y la economía cayó igual o más que la nuestra. Esto lo dice el FMI. Para quienes creían que la globalización traía más beneficios que perjuicios, porque incrementaba el flujo de todo, flujo de datos, de conocimientos, de bienes, de servicios, etcétera, de finanzas. El problema es que también trajo el flujo de enfermedades. Y esto fortalece la posición o mirada de quienes están en contra de la globalización. Hay infectados en todo el planeta, hay cantidad de muertes impensadas en países supuestamente estructurados para defenderse de todo esto. Todos los países están sufriendo, no se conoce el final, todas las planificaciones se han derrumbado, todas las estadísticas, proyecciones económicas pasan a nivel más bajo de la consideración mundial. Se ha detenido la economía del mundo. Fíjense lo que pasó hace semanas nomás con la cotización del barril del petróleo, que lo tiraban por la cabeza. Lo real y concreto es que hoy países desarrollados como China, Estados Unidos, Italia, España, y regiones poderosas como Cataluña, Lombardía, ciudades emblemáticas, New York, Madrid, Washington, tienen sus habitantes en el mismo nivel de indefensión al igual que el resto del mundo. No es ya una novedad que ya hay un mundo diferente desde el punto de vista económico, todo cambiará. En el comercio internacional es impredecible quiénes serán los ganadores, si es que existieran, y los perdedores. Todo es incertidumbre. España registró en el 2019 lo que yo le decía antes, un ingreso de exportación por turismo de 80.000 millones de dólares. Esto no se va a repetir este año. Argentina exportó el año pasado 65.000 millones de dólares, que fue bastante bajo, bajísimo. Tampoco lo va a poder sostener. Solo para dar dos ejemplos. Las modificaciones estructurales de las economías de todos los países serán inevitables, y por lo tanto de sus empresas. Esto podría ser considerado un escenario de guerra sin la destrucción de los activos físicos. Es terrible. Hay que dimensionar lo que está pasando. Todo esto lleva a que el comercio internacional deberá reinventarse. Las prioridades han cambiado, los procesos logísticos se han debilitado, los costos son inestimables, las cadenas de pago se están rompiendo, y las empresas están reconvirtiendo, se están adaptando. Toyota, Ford, General Motors están diseñando respiradores para la venta. Respiradores. Tienen pensado eso. Y lo van a hacer, aunque no sea su know-how. Del mismo modo, las pymes que quieran subsistir, sobre todo a nivel internacional, tienen que hacer una reingeniería de sus procesos para abastecer a sus alicaídos mercados domésticos y reinventar mercados externos para sus insumos y productos. Todo esto estamos hablando en el comercio de mercaderías. ¿Y qué pasa en el comercio electrónico? A ver, el distanciamiento social, el confinamiento y otras medidas tomadas en respuesta a la pandemia han llevado a los consumidores a aumentar las compras online y el uso de las redes sociales, la telefonía, internet, teleconferencia, etc. Estas nuevas tendencias han provocado un súbito aumento del comercio entre empresas y consumidores y un incremento del comercio electrónico entre empresas. La intensificación del comercio entre empresas y consumidores se ve reflejada especialmente en ventas online de suministros médicos, productos de primera necesidad, alimentos. La pandemia ha puesto de relieve la evidente necesidad de salvar la brecha digital. Tanto dentro de los países como entre ellos, teniendo en cuenta el papel central que ha desempeñado la economía digital durante la crisis. El tema es salvar la brecha digital. Esto ha puesto en evidencia la necesidad de contar con servicios de tecnología de la información y las comunicaciones eficientes y accesibles, como las telecomunicaciones, servicios de informática, otros servicios de tecnología y de la información. Se deben tomar medidas tendientes a aumentar la capacidad de las redes, ofrecer servicios de datos ampliados a un costo reducido o nulo. Esto no es, los gobiernos tienen que aplicar esto. Reducir o eliminar los costos de transacciones de los pagos digitales y las transferencias de dinero por dispositivos móviles. Mejorar los servicios de entrega y otros aspectos logísticos. Utilizar herramientas digitales para difundir información. Promover los servicios de telesalud, teletrabajo, educación. Mejorar el uso de la tecnología de información en las comunicaciones.
La pandemia ha dejado en claro que el comercio electrónico puede ser un importante instrumento o solución para los consumidores. El comercio electrónico también puede apoyar a las pequeñas y medianas empresas y al aumentar la competitividad de las economías y ser un motor del crecimiento y del comercio internacional. Cualquier empresa que hoy se inserte en el mundo, además de llevar a cabo programas de marketing internacional, tiene que llevar a cabo programas de marketing digital. El comercio electrónico pasa a ser preponderante en este momento. Hay que invertir en ese sentido. Tomar profesionales para que los asistan en ese sentido. Vemos lo que pasó en el comercio mundial, lo que está pasando con el comercio electrónico, qué es lo que habría que hacer. Bajamos a la región, a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. ¿Qué es lo que dice la CEPAL? Que la crisis del coronavirus se ha transmitido a América Latina y el Caribe a través de 5 canales. Esto nos afecta mucho, esto a nosotros, fíjense. Reducción del comercio internacional. Caída de los precios de los productos primarios. Y nosotros somos mayoritariamente exportadores de productos primarios. ¿Ves por qué yo insisto tanto en dejar de vender productos primarios, transformar los productos, vender trabajo, vender valor agregado? Cuando uno vende productos primarios no pone el precio de sus productos. Entonces tenemos reducción del comercio, caída de los precios primarios, necesidad de divisas y problemas financieros, si lo sabremos, menor demanda de servicios turísticos, obviamente, lo que vemos recién, reducción de remesas. Los efectos del COVID generaron una recesión más grande que ha sufrido la región desde el año 14. Se prevé un aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad. Siempre afecta más a los más débiles. De ahí que se requiere una participación activa por parte del Estado. Y cuando yo insisto en una participación activa por parte del Estado, lo hacen todos los países del mundo. Alemania ha destinado 4% de su PBI para asistencia por cómo se ha visto afectado su país por el COVID. 4% del PBI alemán. Para aquellos que se quejan por el Estado asistencialista, para aquellos que se quejan porque el Estado tiene políticas activas. El Estado tiene que tener políticas activas. Los países de la región han anunciado medidas importantes. Es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible por parte de los organismos financieros multilaterales, acompañados de líneas de crédito a bajo costo, alivios de servicio a la deuda y eventuales condonaciones. Esto lo dice la CEPAL. Además, se requiere repensar el modelo de inserción en la región. Es lo que yo insisto, insertarse en la región, hacer fuerte la región. Y alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y en el mundo post-COVID. El valor de las exportaciones de la región caen alrededor del 15%. Brutal. Los mayores impactos se darán en países de América del Sur que se especializan en exportación de productos primarios. Nosotros. Por lo tanto, somos más vulnerables a la disminución de sus precios. Nosotros no podemos poner los precios. Mientras vendamos productos primarios, no vamos a poder poner precios. Por su parte, el valor de exportaciones en Centroamérica, Caribe y México estarán sufriendo el impacto de la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Ellos son dependientes de los Estados Unidos. A su vez, México se verá golpeado por la caída del precio del petróleo. Los líderes del Grupo de los 20 deben apoyar que las organizaciones multilaterales presten a tasas de interés favorables, alivien la deuda de los países altamente endeudados, aplazándola o condonándola. De lo contrario, los pagos serán imposibles. Es la realidad. Se requieren medidas excepcionales para enfrentar una crisis sin precedentes. No habrá progreso sin cooperación y solidaridad internacional. Y nosotros como país no habrá progreso sin cooperación y solidaridad nacional. La CEPAL agrega que no se revertirá la globalización, pero habrá una economía mundial más regionalizada, fíjense, en torno a 3 polos: Europa, América del Norte y Asia. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, insisto, fortalecer la región. Hay que prepararse para el mundo post-COVID. Debemos pensar en el futuro de la región, en una nueva geografía económica ante la elevada dependencia de manufacturas importadas. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo un programa de sustitución de importaciones. Un programa inteligente de sustitución de importaciones. Se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos. La CEPAL. Para incidir en la nueva economía mundial, la región deberá avanzar hacia una mayor integración regional, tanto en lo productivo, comercial y tecnológico. La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de una nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis en el mediano plazo, la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo productivo, sustentable y equitativo.
Si esa nueva normalidad es que el 1% de la población tenga el 50% de la riqueza, estamos mal. Entonces eso es lo que hay que revertir. Bien, teníamos el mundo, América Latina, Argentina. El efecto del coronavirus sobre las exportaciones será doble, ya que se reducen tanto los precios como las cantidades. Se reducen los precios, nosotros no, insisto, cuando vendemos productos primarios no ponemos el precio se cotiza internacionalmente, lo cotiza la bolsa de Chicago, lo que fuera, internacionalmente. Si yo vendo la miel, Argentina es uno de los principales exportadores de miel del mundo, no puedo poner el precio. El aceite de oliva, no puedo poner el precio. Ahora, si yo fracciono, le incorporo valor, sí pongo precio. Yo voy a vender miel orgánica de la Patagonia. Me diferencié, pongo el precio. ¿Quién tiene miel orgánica de la Patagonia? Yo nada más. La Argentina, el productor patagónico. Entonces, tengo que buscar la diferenciación. Tengo que cambiar el volumen por el valor agregado. Y si esa miel orgánica de la Patagonia va fraccionada, esta miel es con pasas de uva, esta es con nueces, esta es con avellanas. Diferenciarnos. Tengo que diferenciarnos. Fíjense, Mendoza hace 30, 40 años exportaba su principal volumen de exportación, estaba dada por mosto de uva. Mosto de uva. Se fraccionaba en Chile, se etiquetaba en Chile y salía como vino chilena. Luego se reconvirtió y exporta botellas. Dio trabajo. Nosotros nos damos el lujo de dar trabajo al mundo. Mientras exportemos todo de forma primaria, le estamos dando el trabajo al mundo. Exporto la lana, en Europa se lava, se procesa, se manufactura, se diseña, se hace un suéter y después me lo venden. ¿No puedo hacer algo de eso yo acá? Le estoy dando trabajo a ellos. ¿Me sobra el trabajo acá? No. Eso requiere estrategia. El resultado que obtenga el gobierno en la actual renegociación de la deuda pública externa con tenedores privados y en la posterior negociación con el FMI determinará cuánto se reducirán los pagos por vencimiento en los próximos años. Se trata de una cuestión trascendente en términos fiscales para las cuentas externas de nuestro país. De lo que no cabe duda es que ya sea con default o con acuerdo, las obligaciones externas van a ser menores a las actuales, que son insostenibles. Todos los pagos que se tienen que hacer este año, el año que viene, no se hacen, ya que no. Por eso se está renegociando. La disponibilidad de divisas condiciona directamente el nivel de actividad, ya que la estructura productiva argentina, sobre todo después de 4 años de política de marcado sesgo antiindustrial, requiere de importaciones de insumos, partes, piezas, componentes, bienes de capital para poder funcionar. Así, ante la virtual inexistencia de financiamiento externo y la escasa inversión extranjera que recibe el país, el resultado comercial reviste una importancia decisiva. El comercio exterior argentino ha transitado diferentes etapas en las últimas décadas, pasando un importante crecimiento de las exportaciones y superávit comercial tras la crisis de la convertibilidad. Ustedes van a ver que las exportaciones a partir del año 2003 comienzan a crecer en forma sostenida, impresionante. El año 2011, creo que era, Argentina exportaba más de 80.000 millones de dólares. A ver si tomamos nota de esto, dimensionamos. En el año 2011, Argentina, la Argentina aislada del mundo, colgada, la que solamente negociaba con Venezuela, todos esos clichés que se dicen. Busquemos datos, realidades. Esa Argentina aislada del mundo exportaba 80.000 millones de dólares. Del 2015 al 19 terminó exportando 60.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares menos que antes. Acá tienen datos, fíjense, datos. 2000, 2001, 2002 comienza el estallido de la crisis, ¿sí? Estos son datos, por favor. Fíjense el crecimiento sostenido a partir del año 2003 de las exportaciones argentinas. 29.000, 34, 40, 50, 70. Lleguemos hasta el año 2008, porque después está la crisis ahí. El crecimiento sostenido de esas exportaciones es brutal, arrancando de 25.000 millones de dólares. El crecimiento sostenido hasta el año 2008 llega a 70.000 millones de dólares. Las IMPO, que en el 2002, claro, la crisis 2001-2002, fue una crisis brutal, el país casi se desintegra, paró. Cayeron brutalmente. Cuando el país se detiene, eso se ve reflejado ahí en materia de importaciones, porque las importaciones no son solamente, la gente a veces asocia las importaciones con los paragüitas de Taiwán, los bienes de consumo. No, las importaciones
permiten mantener en movimiento toda la capacidad industrial, pues ingresan insumos, partes, piezas, componentes, ingresan pesticidas, fertilizantes, agroquímicos. Las importaciones permiten que esté en movimiento toda la industria, y toda la producción, todo el aparato productivo en nuestro país. Y sin embargo cayeron brutalmente porque en el 2001-2002, fíjense, se había detenido el país. Comienzan a crecer las Expo y las Impo, de forma sostenida, con un saldo comercial positivo, que vemos a la derecha, de 2 dígitos. Impresionante, impresionante. Esa fue, ahí tienen, la Argentina colgada del mundo. Fíjense el año 2011, porque después de la crisis de 2008-2009, que tuvo un impacto brutal, caen las Expo de 70 a 55, caen las Impo también de 57 a 38 mil millones, comienzan nuevamente a crecer las exportaciones. El 2011 es el récord. Si uno hiciera una tendencia, Argentina debería estar exportando más de 100 mil millones de dólares. Fíjense el 2011, 82 mil millones de dólares exportaba la Argentina. Nunca más se repitió esto. Luego comienza una caída, en el 2015 esa caída se manifiesta hasta con un saldo negativo de la balanza comercial. En el 2016 apunta que va a mejorar, y fíjense lo que es 2017. Brutal. 58 mil millones de dólares exportamos, 66 mil importamos. Tuvimos un balance negativo de 8 mil millones de dólares. Ahora, tenemos que dimensionar esto. Nosotros, que somos un país necesitado de divisas, nos damos el lujo de tener una balanza comercial negativa en 8 mil millones de dólares. ¿Cuándo ocurrió eso? Nunca. 8 mil millones de dólares. La Argentina, ¿qué? La otra era la Argentina colgada de Venezuela, y esta era la que se había ingresado al mundo, el grupo de los 20, etc. Ya no pasa por ahí. No pasa por ahí. O sea, la caída es brutal de las exportaciones. Argentina necesita un plan estratégico para exportar. Las exportaciones son el método genuino de obtención de divisas. Uno puede obtener divisas a través del endeudamiento externo, emisión de bonos, o obtener divisas a través de las exportaciones. Divisas necesarias para hacer frente a los compromisos externos y para el pago de las importaciones. Entonces, hay que llevar a cabo un plan estratégico en ese sentido. Como así también, no quiero olvidarme de decir, en este periodo, a ver, durante la década del 90 hubo un decreto firmado por Menem y Cavallo que eximió al sector exportador de la obligatoriedad de ingresar divisas por exportaciones. Que se entienda, eximió al sector exportador de la obligatoriedad de ingresar divisas por exportaciones en la década del 90. O sea, y se produjo en ese periodo una gran concentración en exportadores, muchos ni siquiera de capital nacional. Ellos podían exportar, exporto 60 millones de dólares, 50, y los dejo afuera, y no era ilegal, porque eximieron al sector exportador de la obligatoriedad de ingresar divisas por exportaciones. Único periodo en la historia argentina, en la década del 90. Terminó cuando explotó diciembre del 2001. ¿Recuerdan diciembre del 2001? Que no había un solo dólar en la plaza, que los bancos no nos devolvían los dólares. Bueno, mientras tanto, durante 10 años, nuestro país se dio el lujo de dejar al amparo de ese decreto, las grandes corporaciones dejaron sus dólares afuera. Yo pensé que nunca más iba a haber eso. Bueno, durante el gobierno de Macri, Sturzenegger, cuando fue presidente del Banco Central, aplicó la misma medida. Un país ávido, necesitado de dólares, se dio el lujo de aplicar la misma medida. Eximió a los exportadores también, dejen los dólares fuera, no los liquiden. En el último año, en el 2019, el ministro de Economía, no me acuerdo el nombre, el último ministro, revirtió esa medida y volvió a poner los controles. Y la obligatoriedad de ingresar divisas por exportaciones. Bueno, esta es la balanza, esto yo lo voy a dejar, acá tenemos por periodos, es lo mismo por periodos. Fíjense, 2007 al 2011, cuánto exportábamos, cuánto importábamos y el saldo positivo que teníamos. ¿Sí? 2015 cayeron, y acá 2015 al 2019. Terrible. Uno ve el 2019, ¡epa! Pero ahí, qué saldo positivo que tuvimos. Sí, pero no fue por un incremento brutal de las Expo, fue por una caída de las Impo. ¿Y pero por qué cayeron? Porque se paró el país. Porque estamos con una caída del PBI, una caída del consumo, una caída de la producción, 50% de capacidad instalada, y entonces eso produjo que tuviéramos un saldo positivo como consecuencia
de la caída de la actividad en el mercado interno. A veces se habla, bueno, ¿pero qué exportamos? Es bueno tener una idea cómo están compuestas nuestras exportaciones, por grandes rubros. Las manufacturas de origen agropecuario son el principal componente de nuestras exportaciones. Pueden variar de un año al otro, el 35, el 36, el 34, están ahí en promedio del 36%. Las manufacturas de origen industrial le siguen con un 33%. Los productos primarios, puro producto primario, sin valor agregado, el 24%. Combustibles y energía, el 7%. La idea es que ese producto primario se transforme en MOA, ¿no? Poder incorporarle valor. Por eso se requiere estrategias para poder modificar esa matriz. Contrariamente a lo declamado por el entonces presidente Macri, que la Argentina debe convertirse en el supermercado del mundo, que es muy bueno eso. Yo durante años, mis charlas, insisto con que basta ser el granero del mundo, que seamos el supermercado del mundo. Dejemos de exportar los productos a granel y exportémoslos en forma envasado. Incorporemos valor agregado en aquellos en los cuales se puede hacer. En vez de exportar cuero, exportar zapatos. Mendoza lo hizo, en vez de exportar mosto de uva, exportar las botellas. Se puede hacer, se puede, pero requiere de una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado. Y definir un modelo de país. ¿Qué modelo de país queremos? Ahí está, ese es el quid de la cuestión. En los últimos años no hubo ningún salto exportador, como lo han visto recién, sino que las medidas de desregulación y liberalización terminaron impulsando las importaciones con un alto impacto negativo en la producción resultado en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El déficit y la fuga de capitales facilitada por las regulaciones cambiarias y financieras fueron cubiertos por endeudamiento externo. Si bien el año pasado, como vimos recién, el resultado comercial fue superioritario, esto no fue por el éxito de la política de Macri, sino por una contracción de las importaciones por la crisis económica que generaron. Antes de la pandemia, cuando asumió el actual gobierno, se había propuesto como objetivo, además de reducir los pagos correspondientes a la deuda heredada, expandir las exportaciones para generar divisas necesarias, para hacer frente a las obligaciones externas. Dicho aumento de las exportaciones iban a estar sustentadas principalmente por el incremento de la producción de hidrocarburos no convencionales, vaca muerta, y por la velocidad de la recuperación de la actividad económica estaría marcada en buena medida por el superávit comercial. Y bueno, todo esto la pandemia lo borró de un plumazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la crisis, con el petróleo? La pandemia del COVID modificó sustancialmente este escenario mundial y local, provocando caídas en las actividades económicas sin precedentes. La contracción de la demanda mundial está teniendo impacto negativo en los principales productos de nuestra exportación. El principal producto afectado fue el petróleo. Lo regalaban hasta hace poco. La Argentina no es un país petrolero, pero es un país con petróleo. Y aunque la puesta en marcha de nuevos yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, permitía proyectar un aumento importante de la producción y de las ventas externas en los últimos años. Pero bueno, todo esto, la idea era poner nuevamente al bloque petrolero, petroquímico, entre los principales renglones exportadores del país, por debajo del complejoso que es sojero, automotriz, maicero. Pero la fuerte caída que registró el precio del barril y la notable caída de la demanda a nivel mundial han modificado este escenario de modo ostensible. La Argentina es primordialmente exportadora de materias primas. Para la tercera semana de mayo, el índice de precios de las principales materias primas que exporta Argentina ya se cayeron, para mayo, 15%. El efecto de la pandemia sobre las exportaciones entonces va a ser doble. Se reducen los precios y el volumen de nuestras exportaciones. Aunque el impacto de las medidas de aislamiento en la mayoría de los países recién comenzó a sentirse desde mediados de marzo, en dicho mes ya el comercio exterior argentino se contrajo en alrededor del 20%, y en abril en 24%. La contracción es brutal. Sin embargo, todavía vamos a tener superávit por la caída de las importaciones. Si bien se produjo una caída de los precios y las cantidades exportadas, este último efecto fue mucho mayor. Ello se ve los efectos de las crisis en los tres principales socios comerciales de Argentina: China, Brasil y Estados Unidos. Es importante la contracción de ventas al Brasil. El problema es que justamente que la caída de la actividad empresarial y del consumo en Brasil nos afecta muchísimo, porque es a donde exportamos nuestros productos industriales. Y cayeron y van a seguir cayendo
en los meses subsiguientes. Lo mismo pasa con los Estados Unidos. La situación, ahí está, en Brasil es particularmente preocupante para la Argentina, ya que es el principal destino de las exportaciones de origen industrial. En abril se contrajeron un 58% respecto de un año atrás. Es poco probable que esta situación se revierta rápidamente, dadas las negativas expectativas de crecimiento que presentan los principales socios comerciales. El último informe del FMI prevé que China va a caer un 1,2% y Brasil el 9%, Estados Unidos el 8%. No cabe duda que las exportaciones no van a ser, por lo tanto, el componente expansivo de la demanda. No va a ser el componente expansivo. Ni servirá como fuente de incremento de divisas. Esto afecta las perspectivas de crecimiento del país por dos vías. No va a traccionar mayores niveles de producción y no va a contribuir a generar mayor alivio a la balanza de pagos. Cabe destacar que la única fuente de divisas netas que posee actualmente la economía son las exportaciones, dado que el país tiene vedado el acceso al financiamiento internacional y carece de inversiones extranjeras de envergadura. Debe tenerse en cuenta que si bien las exportaciones se van a ver resentidas por la actual crisis mundial, ello no supone necesariamente que se vaya a reducir el superávit debido a la caída de las importaciones. Es necesario que se desarrolle un plan que permita incrementar sostenidamente la agregación de valor a las exportaciones. Una política selectiva de sustitución de importaciones, para reindustrializar nuevamente el país y dejar de depender de productos manufacturados del exterior. Y se aliente la expansión de actividades relativamente poco demandantes de visas. Eso, ahora, en lo breve, a ver que se entienda. Aliente la expansión de actividades poco demandantes de visas, ahora, en corto plazo. Dentro de estas últimas se encuentran bienes colectivos como la salud, educación, vivienda, la construcción, que pueden mejorar la calidad de vida de la mayoría de las personas sin presionar en la balanza de pagos. No se trata solo de un problema del sector externo, también se vincula con generar bases materiales para abordar las tremendas necesidades sociales, ahora en lo inmediato. Los obstáculos para lograrlo no son pocos, especialmente porque una orientación política de este tipo va en contra de una lógica neoliberal de producción y consumo y atenta contra los intereses de buena parte del poder económico dominante. No obstante, aún existe una base industrial y social como para intentar encarar esta tarea. A nivel empresario, a ver, recién vemos país, gobierno, a nivel empresario. Ante la previsión de la salida de la cuarentena que ha originado la pandemia, hay que imaginar cómo deberían actuar las empresas exportadoras en el futuro inminente. Hay algunos factores a tener en cuenta. Primero, la pospandemia llamará a generar confianza y previsibilidad por parte de empresas y productos. O sea, van a tener que modificar la mentalidad muchas empresas. Lo que ahora deben tener como virtud los exportadores es la adaptabilidad. Debe existir una reacción virtuosa ante la cadena de producción, la comercialización y su capacidad adaptativa, constante. Desde el punto de vista del producto, lo físico es cada vez menos relativo, menos relevante. Empieza a tomar dimensión a nivel mundial todo lo que acompaña al producto, todos los intangibles, certificaciones, el cumplimiento de certificaciones, normas, estándares cumplidos, marcas, diseños, garantías. A ver, ¿por qué nos van a comprar nosotros un producto? Lo que sea, por ejemplo, no sé, aceite de oliva. ¿Por qué me van a comprar a mí y no se van a comprar al otro? Y porque el mío es orgánico, ya empiezo a diferenciar. El mío, a su vez, cumple con la huella del carbono. El mío cumple tal norma en materia alimenticia. O sea, tengo que diferenciarme a través de intangibles. Eso cada vez asume mayor preponderancia. El trade marketing, entendido como un involucramiento de la empresa vendedora en toda la cadena posterior, supone una alianza comercializadora en la que se cuida y se genera valor al producto aún después de que sale la producción. Nueva promoción comercial externa, más virtual, con menos desplazamientos, más inteligente y con más digitalización. Presencia en destino, esto es imprescindible, hace años que yo insisto con esto. Muchas empresas medianas y grandes lo han hecho con resultados sumamente positivos. A ver, las dificultades para realizar viajes internacionales en los próximos meses confiere mayor importancia a tener presencia local en países en destino, si se quiere cerrar operaciones que exijan firma de contratos.
En el caso de las pymes, se refuerza el papel del intermediario, o sea, tener un agente comercial o un representante que haga las gestiones y que cobre comisiones por las ventas. Pero aquellas empresas de manera grande, es muy importante que evalúen la posibilidad de abrir una sucursal comercial en destino. A veces uno no puede exportarle a Brasil porque el brasileño dice, no, si tenés el producto acá te lo compro, pero yo no te abro una carta de crédito por la inmovilización financiera que eso me produce. Entonces ahí se cae la operación, ¿no? Tenemos que ver, de buscar un socio comercial brasileño, abrir una sociedad allí, autoexportarnos y allí vender. Lo mismo con Europa. Hay gente que lo ha hecho y con particular éxito. Para las empresas medianas y grandes es esto, se justifica cada vez más crear redes comerciales propias a través de sucursales o filiales que permitan situarse más cerca de los clientes, para poder tener mayores ingresos. Ya no estamos vendiendo un valor FOB, sino que estoy vendiendo un valor en destino, y a su vez para poder darle servicio a los clientes. Dificultades en las cadenas de suministro. Aquellas empresas exportadoras que realicen importaciones de productos necesarios para poder fabricar sus productos que luego van a exportar, tienen que empezar a buscar justamente nuevos proveedores, porque hay problemas en las cadenas de suministros. Entonces tienen que tener en cuenta de diversificar sus fuentes de abastecimiento. El último factor a considerar se vincula con que las empresas, y especialmente las pymes, deben dejar de ser meros exportadores y concebirse a sí mismas como empresas internacionales. Tener permanencia, no tomar el sector exportador como algo ocasional. Cae la demanda del mercado interno, exporto. Se reactiva el mercado interno, dejo la exportación y vuelvo al mercado interno. No, tengo que hacer una estrategia para poder tener permanencia en el mercado interno, internacionales. Todo esto es cada vez más un requisito más complicado, el requisito en el mundo que se viene post-pandemia. Exportar supondrá entonces pensar, saber actuar en consecuencia, elegir aliados, distinguir la producción, entender paradigmas novedosos, adaptar personas, organizaciones, productos, estrategias. Pero para que todo esto, yo sé que cuesta, pero para que se lleve a cabo, insisto con esto, y mis alumnos me conocen, aquellos que son alumnos míos saben que mi primer clase es este triángulo. Y normalmente a las charlas donde voy, mi primer slide, mi primer diapositiva, y antes era mi primera transparencia, es este triángulo. Porque insisto con lo mismo. Se debe implementar una alianza estratégica conjunta entre el Estado, el sector productivo y las áreas del conocimiento. Basta de estar divorciados. Aquellos países que se han desarrollado lo han hecho así. El Estado en forma conjunta con el sector productivo, no el Estado produciendo, no. Pero el Estado tiene que tener estrategias a mediano y largo plazo, pero no las debo tener aisladas del sector productivo, ni de las áreas del conocimiento. No puedo decir, arbitrariamente firmo una zona de libre comercio con la Unión Europea. Le consulté al sector productivo. Consulté las áreas de conocimiento, a ver qué opinaba el CONICET al respecto. Hay estudios del CONICET que tienen estudios de el impacto que han producido en aquellos países que han firmado una zona de libre comercio con la Unión Europea. Les consulté a las universidades. El sector productivo, muchas veces hasta el divorcio con las áreas de conocimiento. Ustedes, los teóricos universitarios. En Europa, en Estados Unidos, se ve cómo está imbricado, está unido esos modelos de universidad-empresa. Y el Estado, uno ve, sobre todo en Italia, sale las pymes italianas muy vinculadas siempre con el sector del Estado. Es como que, a ver, es como que yo tengo un cuadro. El contenido lo da el artista, esa gran obra, pero requiere un marco. Si no pongo un marco se me desarma todo. ¿Sí? El Estado tiene que fijar las estrategias a mediano y largo plazo, pero en forma unida con el sector productivo y las áreas de conocimiento. Acá nos hemos dado el lujo, hemos tenido un ministro de Economía que mandó a los investigadores del CONICET a lavar los platos. ¿Se imaginan eso en Alemania? ¿En Dinamarca? ¿En Suecia? Entonces, se requiere una alianza estratégica conjunta entre el Estado, las áreas del sector productivo y las áreas de conocimiento. Los países que más han evolucionado en los últimos años, que tienen mejor calidad de vida y que así se proyectan en el futuro, son aquellos que han invertido más en las áreas de conocimiento. El capital humano, desarrollo, investigación, tecnología, universidades. Está allí, el kit de la cuestión está allí en las áreas de conocimiento. Entonces,
Estado, sector productivo y área de conocimiento. Y el sector productivo, porque si bien son las empresas las que compiten en los mercados internacionales, pero las empresas se asientan sobre realidades nacionales. Entonces, para ganar competitividad, empresas y naciones deben elaborar y ejecutar alianzas estratégicas conjuntas. Tenemos que definir qué modelo de país queremos. Les decía, si la pospandemia, la nueva realidad, como dicen ahora, va a seguir siendo que el 1% de la población tenga el 50% de la riqueza, estamos mal. Ningún país desarrollado pasa eso. Si vamos a seguir insistiendo en ser solamente un productor de productos primarios, estamos mal. Ningún país desarrollado lo es así. Tenemos que definir qué modelo de país. Un país donde haya mayor producción, porque a su vez la Argentina está subutilizada. Es impresionante. Chile exporta más que nosotros. Fíjense, nosotros en el 2011 exportamos más de 80.000 millones de dólares y en los últimos años exportamos 60.000. Un país subutilizado. Todo lo que puede llegar a producir el agro, todo lo que puede llegar a producir la minería, todo lo que puede llegar a producir en pesca. Y todo el valor agregado que se le puede incorporar a eso. No quiero la primarización, ¿no? A todo eso se le puede poner valor agregado. Y exportar mano de obra argentina, dejar de darle trabajo al mundo, como en la época de la colonia. Para salir a vender requiero marketing, ¿no es cierto? Ahora ese marketing ha evolucionado brutalmente ahora. ¿Cómo se fue adaptando en el siglo XXI? Bueno, por un lado la continua adaptación al cliente. Ya no es solamente te vendo lo que yo, no es que te vendo lo que yo, sino, bueno, el cliente lo tengo que adaptar. Adaptación al cliente. En esto no voy a desarrollar una clase de marketing porque no es el motivo de esta reunión, pero sí voy a tener luego 3 puntos nada más. Situarse en relación a la competencia. Bueno, ¿qué hacen los que hacen? ¿Qué hacen los que saben? ¿Qué hacen los líderes? Es muy bueno siempre eso. Potenciar lo intangible. Esto sí se viene cada vez más fuerte. ¿Por qué? Veamos nosotros acá en el mercado local. A ver, ¿por qué le compro esta camioneta acá y no la compro en el otro concesionario? ¿Por qué? Si es la misma. Sí, pero este me da 6 meses de seguro gratis. Se me está dando intangibles. Este me da 3 años de garantía. Está potenciando lo intangible. Se está diferenciando. Buscar la fidelización. Sí, esto se ve mucho en servicios, sobre todo el tema de buscar la fidelización. Lo vemos mucho en medicinas prepagas, en educación. Hay universidades que comenzaron siendo un primario. Entonces, primario, secundario, terciario, universidades. Si logro fidelizar bien a esos alumnos, los tengo de primer grado hasta el título universitario. Universidades que logran esa fidelización, luego te doy un posgrado. Fíjense, hay un shopping en Buenos Aires que dice lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. La fidelización. Toma preponderancia el marketing internacional. Ya no es solamente, ¿qué me viene a comprar el mundo? Tengo que salir a vender. El mundo no te viene nada a comprar. Si no salís a vender, no vas a vender. Y por último, y que ahora pasa a estar en primer lugar, el marketing digital. Ninguna estrategia de marketing internacional no te representa el marketing digital. En primer lugar. Yo le decía lo de la adaptación. Si las grandes empresas se adaptan, ¿cómo nosotros pymes no nos vamos a adaptar? Ese McDonald's. McDonald's inicialmente era hamburguesa, frita y Coca-Cola. Punto. Sin embargo, luego, en la década del 90 explotó la globalización y parecía que éramos todos iguales, pero no somos todos iguales. Entonces comenzaron las regionalizaciones y las identidades. Entonces McDonald's, para no perder los clientes alemanes, puso la hamburguesa vegetariana, puso la hamburguesa con frijoles en México, con guisantes en la India o con filé de pollo en Arabia. El negocio no se lo iba a perder. Está bien, no puedo imponer lo mío, ¿eh? ¿Crees que me adapte? Me adapto. La adaptación, si los grandes se adaptan. McDonald's en Brasil, más que con Coca-Cola, la vende con Guaraná. Si los grandes se adaptan, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, yo insisto con el tema, ahora en los próximos, lo que se viene es un mundo en el cual aquellos que quieran competir en mercados internacionales tienen que adaptarse. Lo de los intangibles, lo que yo decía antes. Lo físico es cada vez menos relevante y los productos deben competir en base a cualidades intangibles, como hacer certificaciones, estándares cumplidos, normas, marcas, diseños, garantías, innovación. Hay una nueva corriente que cada vez está requiriendo más, las nuevas generaciones, sobre todo en Europa,
que productos orgánicos. Empiezan a aparecer a su vez nuevos segmentos de mercado, productos veganos, productos que no perjudiquen el medio ambiente. Entonces, tendría que ver cómo me diferencio, cómo le agrego intangible a una oferta tangible. Hay normas en materia alimentarias, no las voy a enumerar, pero son normas que existen. Entonces yo tengo que ver cómo pueden cumplir. Son todas normas internacionales, cuyas certificaciones las dan organismos reconocidos internacionalmente. Bueno, acá nuevamente se requiere la participación del Estado, porque a veces cumplir con esas normas requiere una inversión. Bueno, el Estado debería justamente ver que para que mis empresas puedan exportar y cumplir con estas normas, asistirlas en ese sentido. Son todas normas internacionales que si quiero ingresar al mundo internacional, cada vez me los van a demandar más. Yo me tengo que diferenciar. Yo tengo esto, cumplo con esto. La huella del carbono. Este indicador ambiental, esto es último. Es un indicador ambiental, es la suma absoluta de todas las emisiones de gas, efecto invernadero, causados directa o indirectamente por un individuo, una organización, un evento o un producto. Es la marca que se deja sobre el medio ambiente con cada actividad que emite gases de efecto invernadero. Para calcular la huella de carbono de un producto, por ejemplo, de un litro de leche, fíjense, es necesario incluir los siguientes aspectos, porque va desde la producción hasta el consumo. Entonces, producción de materia prima, en este caso leche. El pastoreo de los animales, los nutrientes, el estiércol, ¿qué pasa con eso? El transporte luego a la planta de producción, el procesamiento en la planta, el empacado de la leche, el transporte y su distribución a los centros de venta, el consumo y la disposición final del envase. Todo ese procedimiento es lo que marca la huella de carbono, que es un requerimiento hoy. Hoy en algunos países no lo requieren, pero sí tenerlo me diferencia. Ya existe esto, fíjense. Un agregado más. La Unión Europea actualmente esto es reciente. Vieron que la Unión Europea tiene órganos supranacionales. La Comisión, el Parlamento, el Tribunal Europeo de Justicia. Bueno, la Comisión acaba de presentar un programa que se llama De la granja a la mesa. Y consiste justamente en que toda la producción agropecuaria deberá cumplir con determinados y ciertos requisitos, y ellos lo quieren poner como imposición mundial. El que quiera exportar a la Unión Europea hasta un producto alimentario, un producto alimenticio, un alimento en el cual nosotros decimos que tenemos ventajas, podemos exportarles. Bueno, próximamente, para poder exportar en Europa, va a tener que cumplir con la certificación esta de a la granja a la mesa. En definitiva, no es otra cosa que otra barrera y otro subsidio, protección a la producción agrícola europea. ¿Qué tienen? La huella del carbono, fíjense. Por último, yo insisto en el marketing digital, que es lo que se viene. Se los menciono, no soy un experto en marketing digital, tendrán que contratar expertos, pero es lo que se viene. El fenómeno que más está afectando en forma de comercializar los productos a mercados exteriores es el uso de Internet por parte de empresas y de consumidores. Se estima que los mercados que más utilizan el canal de ventas son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, y las ventas online internacionales ya representan el 45%, en este momento va a ser el 50%, de las online totales. Este fenómeno es incuestionable. Y con toda probabilidad los exportadores online seguirán creciendo en el futuro a tasas bastante más elevadas que las exportaciones offline. Por las siguientes razones. Porque el desarrollo de las infraestructuras de comunicación, especialmente en países emergentes, por la importancia cada vez mayor de la generación conocida como los nativos digitales, que van aumentando su poder y capacidad de compra, por el uso de distintos terminales de compra, por ejemplo el celular, por la consolidación y aumento de la cuota de los grandes jugadores, como Amazon, Alibaba, por el aumento de la seguridad de los pagos, por ejemplo con PayPal. Internet es el principal instrumento de exportación. La conclusión es muy clara. Cualquier estrategia de marketing internacional debe incorporar de forma prioritaria las herramientas de marketing digital, tanto de información como de promoción y de venta. O sea, no solamente de info, no es un noticiero. Es información, es promoción y venta internacional. Finalmente, bueno, con esto concluimos que ¿a dónde va el mundo? La pandemia ha venido a reforzar algunas tendencias.
entre las cuales el libre comercio va perdiendo terreno. O sea, las tendencias se pueden resumir de la siguiente manera. Se produce una volatilidad geopolítica y una hostilidad entre Estados Unidos y China muy fuerte, que eso repercute en todo el comercio mundial. Hay un debilitamiento y caída del comercio mundial. Hay una interrupción de las cadenas globales de valor. Hay una regionalización de la producción y relocalización de empresas. Estados Unidos, Unión Europea, Japón lo vienen llevando a cabo. Por eso insisto en que nosotros tenemos que trabajar en la regionalización. Hay una caída del precio de los commodities, que son nuestros principales productos de exportación. Por eso insisto en diferenciarnos. Hay un aumento del proteccionismo a nivel mundial, y nosotros vamos a firmar zona de libre comercio. Disparate. El mundo se está protegiendo, están protegiendo a sus mercados. Y a modo de conclusión, al sector empresarial, bueno, ante todo esto que hemos visto, los cambios, el nuevo mapa, bueno, trabajar obviamente con página web en distintos idiomas, no puedo no tenerlo, trabajar sobre las plataformas, el marketing digital, SEO, SEM, contratar profesionales a tal efecto, llevar a cabo los programas de marketing mix, todo lo que tenga que ver con la adaptación, adecuar mis productos a los gustos, usos y requisitos de los mercados internacionales, llevar a cabo la incorporación de intangibles en las certificaciones, diseñar estrategias de acceso diferenciadas, ya no solamente para países, sino para ciudades. El consumidor, yo voy a exportar a Brasil, ya preparé mi producto para exportar a Brasil. ¿Qué Brasil? ¿Es el mismo consumidor, el de Río Grande do Sul, que el de Río de Janeiro, que el del Nordeste? No. Ya tengo que trabajar sobre ciudades. Voy a vender a Estados Unidos. ¿A dónde? ¿A qué estado? Tengo que trabajar sobre ciudades. Flexibilidad, adaptación, diferenciación. Diferenciación. Aparecen nuevos consumidores. Se ha segmentado el mundo de consumidores. Los veganos, por ejemplo. Buscar nuevos destinos, buscar nuevos proveedores, buscar alianzas para la distribución y la comercialización en destino. Araceli, no te asustes, ya estoy terminando. A modo de conclusión, para el Estado, ¿qué nos queda para el Estado? Eso fue para el empresario, para el Estado. Bueno, ante este nuevo mapa y la disrupción de la cadena de valor y la caída del volumen del comercio internacional y la caída de los precios internacionales, insisto en fortalecer la región sobre el ADI, fortalecer el Mercosur, desestimar la zona de libre comercio con la Unión Europea, totalmente, como esas otras que querían con Singapur o con Corea. Desestimar, por ahora, ese tipo de tratados. Sí, fortalecer la región. Llevar a cabo una política inteligente y selectiva de sustitución de importaciones. Reintegro a las exportaciones. Todos sabemos que teóricamente existe, pero ninguna pyme lo tramita. ¿Por qué? Porque son sumamente engorrosos los trámites y porque no quieren tener la FIP en su escritorio. Entonces, los reintegros deben ser de cumplimiento efectivo. A mayor valor agregado, mayor porcentaje de reintegros. Hay que readecuar todo esto, igual que los derechos de exportación a los productos primarios, pero no puede haber derechos de exportación a las industrias. No puede haber derechos de exportación a la exportación de servicios. Es un disparate. Red ferroviaria que integra a todo el país. Nos quejamos todos que el ferrocarril se mató en la década del 90, pero no hicimos nada por resucitarlo. Es imprescindible que un país tan extenso como el nuestro tenga una red ferroviaria acorde, que integre a todo el país, que le permita a las economías regionales poder insertarse al mundo. Hoy, si quieren exportarles es imposible, porque cargan la mercadería arriba de un camión y cuando llegó al puerto ya la encareció. Cuando viene un contenedor de China a la Argentina, llegó al puerto de Buenos Aires y salió más barato ese traslado de China al puerto de Buenos Aires que luego trasladarlo al interior del país. ¿Por qué? Porque va en camión. El camión es apto hasta 400 kilómetros. Después el medio ideal de transporte es el ferrocarril. Entonces hay que volver a resucitar, reconstruir una red ferroviaria que integre a todo el país. No hablo de un tren bala, hablo de un ferrocarril que funcione y que lo integre a todo el país. Mejorar los aspectos logísticos. Bueno, las barcazas también. Trenes y barcazas para impulsar la producción y la exportación. Mejorar todo lo que tenga que ver con temas logísticos, puertos, conectividad. Todo eso son costos. No es solamente a veces tener un tipo de cambio que me permita exportar o no. Todo eso son costos que a veces dejan fuera de precio a los exportadores. Propiciar los corredores bioceánicos es imprescindible. El mundo que se avecina es asiático.
Y no puede ser que tenga un solo paso por el Cristo Redentor, que cae la nieve y quedan miles de camiones parados. Propiciar, invertir y propiciar los corredores bioceánicos. Reducir o eliminar los derechos de importación. Esto es algo que propongo. Si quiero reindustrializar el país para que pueda exportar, necesito tener líneas de producción y bienes de capital a tal efecto, porque muchos me dicen, yo exporto así primario porque para incorporarle valor necesito tener máquinas, y no puedo. Bueno, muy bien. Entonces, que le eliminen los derechos de importación a la importación de bienes de capital para producir y exportar. Que existan, deben existir, líneas de crédito subsidiarias y accesibles para la importación de esos bienes de capital. Porque el Estado, muy bien, me baja los aranceles, podés traer el bien de capital, sí, pero ¿cómo lo pago? Bueno, te voy a financiar, yo con tal de que te industrialices, proceses, des trabajo, exportes e ingresos de divisas, es conveniente. Te doy líneas, de verdad que sí. Líneas de financiación para exportaciones para las pymes, que sean de fácil acceso. Programas para que las empresas puedan acceder a certificaciones y normas internacionales. Si quiero certificar con todas esas normas que veíamos anteriormente, el Estado debe impulsar ese tipo de programas. Impulsar los consorcios y cooperativas de exportación. Por último, más allá del comercio exterior, sería sumamente importante impulsar el desarrollo, ahora en el inmediato, de actividades poco demandantes de divisas, y actividades que no demandan divisas, como es la construcción, para poder reactivar el mercado, y bienes colectivos como son la salud, insisto con esto. Ahora esto. La educación y la vivienda, esto no requieren, no me va a producir un desfasaje en la balanza comercial, que pueden mejorar la calidad de vida a las mayorías populares sin presionar en la balanza comercial. Araceli, te pido disculpas, y a todos si me extendí, pero bueno, abarcaba mucho y uno se va. Bueno, les agradezco y me gustaría ahora, Araceli, que vos puedas coordinar Sí, la yo quiero que participación de tomes todos los que algo. con tanta paciencia nos han acompañado. Yo quiero que tomes un poco de agua, porque no debes tener más saliva. No, bárbaro. Quiero hacer algunas... hay gente levantando la mano, yo les voy a decir, primero, a vos muchísimas gracias, uno se quedaría horas escuchando otra vez, me acuerdo de un montón de cosas de las clases. Les voy a dar la posibilidad de que cada uno pueda habilitar su propio micrófono. Pero que lo vamos a hacer de manera ordenada, si es que tenés tiempo todavía, Gabriel. Yo tengo, tanto les robé el tiempo a todos ustedes, sería mal de mi parte que ahora dijera, no tengo más tiempo. No, desde ya que sí. Por lo pronto, saca tu pantalla, por favor. Gabriel. Sí, estoy en eso, para que no soy un experto en la materia, ya te dije. Por otro lado, quería hacer yo un par de acotaciones, si me das la oportunidad también. Hablaste de tema, voy a ir de atrás para adelante un poco, del bendito triángulo, que también fue mi primera clase con vos, creo. Y después de haber estado 22 años en la gestión pública, yo, que también opino lo mismo que vos del triángulo Estado, producción y conocimiento, te diría que no se logra, por lo menos en este país, por los egoísmos institucionales. Yo creo que mi diagnóstico pasa por ese lado. Los egoísmos institucionales son los que no permiten realizar, que se concrete ese triángulo del que hablamos, siempre. Cada vez que nos juntamos hablamos de ese triángulo. Por otro lado, respecto de lo digital, que obviamente se viene, yo ya tengo como mi eslogan armado, y es que hay que tomar la virtualidad como el nuevo socio internacional. Hoy día podés pensar en sacar tu pantalla. No sé hacerlo. ¿Eh? Yo puedo intentar, pero corro el riesgo de salir de Zoom. Antes me dijeron que estaba tildado mi Zoom, no sé. A ver. A ver. Espera. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Yo te saqué. ¿Viste? Vos tenés el poder. Yo te saqué. Listo. ¿Qué estaba diciendo ahora? De la virtualidad. Claro. Hoy día se puede pensar tranquilamente en hacer una ronda internacional de manera virtual, lo cual incluso abarata los costos.
no tenés que pensar en moverte. O sea, vos podés hoy pensar en que con $1000 se puede armar una ronda internacional. Oh, es para pensarlo. Por eso, uno de los puntos que yo había puesto ahí en las diapositivas hablaba de la promoción comercial inteligente, menos viajes y más digitalización. Sí, hay muchas cosas que son para pensar Hola. y que vienen para quedarse. Hola. Que ser... ¿Estás con fuego, eh? ¿Lo escuchás? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Se nos fue Gabriel. A ver. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue Gabriel? ¿Qué ha pasado aquí? Se nos fue Gabriel, lo perdimos a Gabriel. A ver un momento. Un momento. Quiero darles la posibilidad a ustedes de que... Recién había visto cómo hacerlo. Bueno, ahí les di la posibilidad de que desbloqueen sus propios micrófonos. Evidentemente lo hemos perdido a Gabriel. Ahí viene, ahí viene. Está entrando Gabriel. Hola. Hola Gabriel, te nos fuiste. Sí, no, se me cayó, acá no fue mía, se cayó mi querido Fiverr. Te decía que en base a lo que vos decías recién de las ruedas de negocio, por eso en un punto de mi exposición hablaba de la promoción comercial internacional con menos viajes y más digitalización, justamente coincidiendo con lo que vos decías. Sí, totalmente. Es un tema que yo lo vengo pensando hace rato. Eso facilitaría mucho las cosas. También en uno de los puntos mencionaste el tema de los bancos. Incluso hiciste la diferenciación que en crisis anteriores los bancos estuvieron descapitalizados y en este momento no. Yo en este momento tengo una bronca especial con el tema bancario. Para mí es un genocidio financiero el que están haciendo en este momento, porque están nadando en plata y no te dan nada. Es imposible acceder incluso a las líneas. A las famosas líneas. O sea, la están mirando de afuera los bancos y los empresarios que están acá. Yo tengo una amiga que es dueña de una agencia de viajes, que en este momento está haciendo reparto para Mercado Libre. Está al día con la FIP, que es a través de eso que se hace la solicitud para la línea esta de tasa 0%, y no se lo dieron. A ver, Araceli, cuando yo hablaba de la descapitalización de los bancos era a nivel mundial. No hablo acá el problema nuestro. A nivel mundial, en la crisis 2008-2009 hubo una crisis financiera internacional. Por eso repercutió en una crisis económica y la caída del comercio. No me refería que justificó, o sea, el tema financiero afectó a todo. Ahora no fue el tema económico o financiero que afectó a todo, fue el tema de la pandemia. Ahora, localmente, lo que pasa en la Argentina, coincido con vos, no, bueno, eso es otro capítulo, ¿no? Está bien.
O sea, Coincido, sí, desde ya, ¿no? o sea, ¿de qué manera, existe alguna manera en que el gobierno pueda hacer algo respecto a eso? Porque cuando los bancos están un poco apretados, todos los estados salen a socorrerlos. Es histórico eso, sí. Se socorren a los bancos, pero no se socorre al consumidor. Sí, es así. Ya Ese lo es hemos otro vivido. tema. Sí, sí. Ujú. ¿Y qué otra cosita te quería decir? Bueno, si hubiera sabido que ibas a usar las balanzas comerciales, hubiera puesto las de Pergamino, porque para demostrar que Pergamino sigue la tendencia nacional, pero no tiene ninguna balanza negativa. Que tengo la Sí, línea también seguro. desde más o menos la misma época que está mostrando vos. Tengo anotadas algunas consultas que hubieron, después voy a seguir las que estuvieron escribiendo últimamente. Ramiro había dicho en su momento respecto del desbalance, decía, estoy de acuerdo con el desbalance, pero ¿qué se debería hacer? Dice, no escucho propuestas al respecto. Respecto del desbalance era cuando hablabas de las asimetrías. Cuando se proyecta una zona libre de comercio y donde existen asimetrías, en determinados productos sensibles no se integra todo. Cuando existe una asimetría tan grande, hay protección a determinadas áreas, por ejemplo, compras gubernamentales. Yo no voy a participar con una pyme en una licitación que haga Francia o no voy a poder llegar, mientras que ellos sí. Entonces, eso no debería formar parte de la negociación. O sea, hay ítems y componentes que no se incluyen en las negociaciones. Las compras gubernamentales, marcas, patentes, propiedad intelectual, servicios. Hay que ver qué es lo que se incluye en la negociación. Y asimismo, en algunos sectores pasa lo mismo, no se desgravan, se mantienen con excepciones. Bien, muchas gracias. Me adelanté en su momento porque son cosas que uno escucha, que viene escuchando, pero bueno, después puse un comentario al final que se fueron respondiendo todas las dudas que a uno le surgen a medida que seguiste con la disertación. Bien. Después, Naila decía, debemos apostar a la marca país que tiene Argentina de productos de alimentos de calidad. Cuando estabas Totalmente de acuerdo. De las diferenciaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eso se debe promover más, como así con las regiones, ¿no es cierto? Patagonia, Tango, Pampa, sí, yo desde ya que sí, coincido plenamente. Bien. Es muy nuevo eso. Uh-huh. Bueno, consideraciones de Ramiro también, de acuerdo con todo lo dicho, ojalá esta vez haya una real intención de llevar a la práctica lo que habría que hacer independiente de quién esté al mando. Raúl dice, me parece que una de esas formas de diferenciación son las denominaciones de origen. El producto es bueno porque proviene de un determinado sitio. Por ejemplo, los europeos la tienen muy claro en eso. Por ejemplo, el vino con burbuja, que conocemos como champán, se puede denominar así porque proviene de esa región. En España ese tipo de vino se llama cava. Nosotros podríamos poner una denominación de origen a los vinos que se producen en la zona patagónica. Y incluye en el chat que todos pueden ver un link de una lata de pimentón que se produce en Extremadura. Si lo quieren ver ahí, pueden linkearlo y ver la lata esa de pimentón. Coincido plenamente con Raúl, desde ya que sí. Bien. Después cuando te fuiste estábamos hablando de si estabas o no estabas. Bueno, bueno, seguimos también con el tema de las rondas, estoy pensando que se podría hacer. Una pregunta para Gabriel, ¿la gestión 2015-2019 es la peor de la historia argentina? Te pregunta Gastón. Bueno. A ver, bueno, que se remita a datos del INDEC. Para mí, ya es una opinión, Claro. Para mí, desde el punto de vista económico, desde ya que sí.
porque no hay indicadores económicos que digan lo contrario. O sea, se produjo una reprimarización de la economía, cayeron las exportaciones, aumentó el déficit comercial, hubo un hiperendeudamiento, hubo el periodo de mayor fuga de divisas de la historia, caída de la actividad económica, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, y todo esto que te digo aumentó, son datos, no estoy dando adjetivaciones, son datos. Fue un periodo lamentable. Hay 3 periodos de desindustrialización de la Argentina. Un periodo de desindustrialización y de mayor dependencia fue bajo Martínez de Oz, porque la Argentina en la década del 70, hasta la llegada del proceso, era un país con alta industria y con poca dependencia del sistema financiero internacional. Tenía el 10% de su PBI comprometido o deuda externa. Y había el 4% de pobreza. Llegó Martínez de Oz, desindustrializó, aumentó la pobreza y aumentó la dependencia hacia las finanzas internacionales. Ocurrió lo mismo en la década del 90 y ahora fue más acentuado, más brutal en 4 años. Sí. De todos modos, Raúl está levantando la mano, de todos modos, no hubo ninguna gestión, por lo menos desde que yo más o menos entré a ver estas cosas, que tuviera una política pública orientada a pensar qué país queremos ser, porque desde que yo me acuerdo en la escuela primaria, el manual Capeluz, teníamos el ejemplo del cuero y el zapato, por ejemplo. Nunca en este país se intentó industrializar en serio. Creo que con el hecho de que no se puede hacer en una gestión, nunca se industrializó realmente, nunca se intentó hacer un país industrializado. Durante el peronismo se industrializó. Por algo Argentina era superior a Brasil industrialmente hablando, hasta la década del 70, lo era. Por algo en Latinoamérica tenés México, Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque nos guste o no, habría que remitirse a datos, todo el proceso de industrialización que hubo durante el peronismo, que hubo durante Frondizi, que hubo durante Ilia. Claro, pero ya es historia antigua en ese aspecto. Bueno, para mí no es tan antiguo, depende de la edad de cada uno. No, bueno, pero es el hecho de que... pero son datos, está bien, son datos de la realidad. Después situamos de la democracia del 83 a la fecha, y bueno, que hay pujas de sectores económicos brutales. ¿Sí? Del 83 a la fecha hay pujas de sectores económicos brutales. En la década del 90 se desindustrializó. Eso es una realidad, que se desindustrializó en la década del 90. Es una realidad. Y lo que pasaron estos 4 años también, con la apertura indiscriminada de la economía, al desindustrializar el país, uno lo ve sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde había todas las pymes industriales que había, las clásicas, taller abajo y vivienda arriba, se fueron fundiendo. Entonces, y esa desindustrialización produjo el desempleo, y ese desempleo produjo mayor pobreza, marginalidad, etcétera, todo lo que ya sabemos, todas las consecuencias sociales que eso lleva. Y eso, fíjense, por algo, el Gran Buenos Aires es lo que es hoy, Rosario es lo que es hoy, eran polos industriales, ¿y en qué se transformaron? Porque se desindustrializó. Raúl, estás levantando la mano. Sí, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Feo, pero se escucha. ¿Se escucha? ¿Y ahora? Sí, dale. Raúl. Se escucha, bueno. Un par de consideraciones y después una pregunta. Nosotros en los años 70, acá había una fábrica, que era la fábrica de ruedas, ¿no? La fábrica conocida como la fábrica de telas engomadas, FATE, que estaba desarrollando un proyecto electrónico de la primer computadora argentina, ¿no? O sea, un desarrollo puramente con personal y científicos y técnicos argentinos. Tal es así que por esa fecha, estamos hablando de 1974 más o menos, teníamos un nivel parecido a lo que es hoy Corea del Sur. Corea del Sur hoy tiene Samsung y nosotros no. Digamos que aquí lo que faltó fue decisión, o se ve que el mundo, a mi interpretación,
quiere para nosotros que seamos exportadores de materia prima y economía primarizada. Es una opinión personal, ¿eh? A mí me parece que el mundo quiere eso de nosotros. Coincido. Sí, totalmente de acuerdo. En esta división internacional del trabajo, el mundo nos da el rol de ser sojero, etcétera, primario, nada más. Sí. Pero sí, ya sé, pero a ver, por eso, pero siempre ese mundo quiere, eso ha contado con socios locales que han jugado para eso. No, Entonces, claro, por supuesto. Yo sigo creyendo que se puede Obvio que se puede. modificar. Y después mi pregunta era, ¿qué posibilidades tiene el intercambio compensado en esta economía, digamos, en esta nueva forma de concebir el comercio exterior? Bien, sí, el countertrade o intercambio compensado es una herramienta que a uno le permite llevar a cabo algo tan viejo como el trueque, ¿no es cierto? Uno podría intercambiar mercaderías sin el uso de divisas. Eso nunca ha prosperado en forma masiva, siempre se ha manejado por cuentagotas. Sería interesante, se requeriría algún cambio de normas a nivel local en lo que hace la obligatoriedad de ingresar divisas por exportación, etcétera, normas del Banco Central. Pero sería bueno resucitar esa herramienta porque eso le permite a países, en su época Argentina tuvo el PIC, el programa de intercambio compensado con México, y que permitía justamente intercambiar mercaderías por X periodo de tiempo sin usar divisas. Entonces, aquellos países que están estrangulados de divisas como nosotros, podíamos justamente incorporar bienes contra la exportación de los nuestros. Podían venir vacunas, vinieron en época vacuna de Cuba y fueron alimentos a Cuba. Vinieron algún producto mexicano y fueron productos a México. Y no usamos divisas. Eso es una herramienta interesante que vale la pena resucitarla, sí. Bueno, yo le aprovecho y les agradezco a todos y a usted también, profe, por esta charla. Lo que sí me tengo que ir, así que me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Raúl. Gracias por tu presencia. Bueno, no, por favor, para eso estoy. Hasta luego. Gaby dice, actualmente estamos nuevamente perdiendo credibilidad como país. Muchos proveedores del exterior están pidiendo revisar las formas de pagos acordados. No más créditos y piden más anticipos. Sí, eso es algo, pero no es solamente con nosotros. A ver, eso está pasando. Tengo un informe de España, donde eso es una de las características de lo que está pasando allá con el comercio exterior de las empresas en España. Eso está pasando a nivel mundial. Eso está pasando a nivel mundial, no solamente con nosotros. Obviamente que nosotros, en el contexto internacional, por el tema de la deuda externa y que estamos al borde del default, se acrecienta. Por supuesto que sí, es cierto. Es cierto, pero bueno, no es algo que se generó ahora en estos 4 meses. Es consecuencia de esta situación en la cual estamos al borde del default. Estamos en un default real, por algo en su momento se acudió al FMI porque no se podía pagar más al sector privado acreedor. Pero sí, la pandemia más estar al borde del default trae aparejado eso, es cierto. Bueno, y Susi, no voy a hacer tu pregunta porque me parece que no corresponde a esta charla. Después, Susi San es alumna tuya, ¿no? No sé. Creo. No conozco a todos. Susi San, creo, sí, creo que es alumna de la UBA. Bueno, que te la hagan clase, entonces. no corresponde a esta charla. Estoy censurando. Bueno, tu trabajo ahí estás coordinando vos. Bueno, creo que ha sido larga, si ha sido larga es porque fue interesante. Creo que ya estamos, te agradecemos muchísimo, a la gente también que se ha quedado hasta el final. Vladimiro, que siempre nos acompaña, yo también, gente que ha estado trabajando conmigo, Ale, Débora, Celeste, bueno. Muchas gracias a todos. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado. No te olvides después de mandarme el PPT. Todos te están saludando. ¿Puedo poner Por supuesto. Un final. Bien. A ver, un especial saludo para vos y tu dirección, que siempre están activos.
Gracias. Y bueno, que se han jugado convocándome para esta charla. Pero un reconocimiento a todas las personas, a todos los asistentes, que han todos 2 horas. Sí. La veo a mi hermana, y 2 horas. Mi hermana acaba de rendir un final y sacó 9, así que la saludo desde acá. Ay. Un especial reconocimiento a quien saca un final en derecho, sacarse un 9. Congratulations. Y terminó el examen y vino corriendo y se puso a escuchar acá la charla. Cuando no es el comercio exterior de su órbita, pero la verdad que tuvo una paciencia infinita, porque estuvo hasta el final. Un reconocimiento a todos los que están ahí presentes. Y quería, no sé si encuentro acá, yo tenía, pero como sabes que yo soy, me peleo con la... Ah, bien, ¿me escuchan ahora, Araceli? ¿Sí? Bien, ¿cómo es a veces un agregado? Se acaba, esto salió ayer, por eso se los leo ahora. Se acaba, ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer la Cancillería creó el Consejo Público-Privado. Lo vi. De lo que estamos hablando cuando yo insisto en alianza estratégica. Ayer la Cancillería Argentina creó el Consejo Público-Privado para la promoción de las exportaciones. Lo vi. Este organismo, sí, pero para el resto les comento. Sí, sí. Este organismo mixto, público-privado, permitirá que los industriales participen junto al gobierno de las negociaciones internacionales y busca fomentar el crecimiento del sector exportador en el marco del nuevo escenario. Este nuevo órgano deberá elaborar estrategias del crecimiento del sector exportador, colaborar en la identificación de mercados, asistir en la definición de oferta exportable, objetivos y metas de exportación, y está integrado por la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que lo va a presidir, y por entidades y cámaras empresariales privadas con intervención activa en el comercio exterior. Bueno, quería dar para que ahí tenés un ejemplo de espero que tenga un buen desarrollo el organismo, pero es algo público-privado. Bueno, por mi parte, Araceli, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todos por haber estado estas 2 horas. Muchas gracias. Yo luego te mando las diapositivas. Gracias a todos. Saludos a Mónica, mira cuánto hace no lo veía. Bueno, se ven por acá, ¿viste lo que es la virtualidad? Está en San Juan y la veo en un curso. Está en San Juan y la veo en un curso en Pergamino. Es de las cosas de la vida. Pergamino da para todo. Bueno, recuerden que se les enviará una encuesta de satisfacción y luego el PPT. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao.